¿Estamos solos en el universo? Buenas tardes, bienvenidos sean todos a una nueva entrega del programa Luces para el Alma, un espacio organizado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, que busca la difusión de la doctrina espírita a partir de las preguntas, las inquietudes de todos nuestros internautas. Hoy tenemos un tema muy especial y tenemos un trabajador de la Casa Espírita, Juan Berrío. Muchas gracias, Víctor. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes, queridos hermanos y amigos que nos siguen a través de este programa. Bueno, entremos en materia. Juan, ¿qué tan grande es el universo para decir nosotros que estamos solos? Víctor, es una pregunta bastante importante porque el universo no es grande, es eternamente inmenso. Esto para poner en contexto que el tamaño aún no ha sido medido por la humanidad. Pero esto nos dice, vamos a hacer como una comparación para más o menos ponernos en contexto. Nuestro sistema solar está ubicado en el borde de una galaxia que está compuesta por aproximadamente 200.000 millones de soles o estrellas. La nuestra es una de las estrellas más pequeñas. Nuestro Sol es una de las estrellas más pequeñas. Y estamos, por así decirlo, en la periferia. Es como si estuviéramos viviendo hiciéramos parte de una gran ciudad, una ciudad de millones de habitantes, y nosotros vivimos en uno de los barrios periféricos más pequeños y más insignificantes. La humanidad terrestre habita en este punto que podríamos decir casi imperceptible cuando vemos el tamaño de la galaxia en la cual nosotros habitamos. Luego viene algo que se llama cúmulos, que son las agrupaciones de galaxias. Esas agrupaciones de galaxias pueden acumular miles o millones de galaxias dentro de cada uno de esos cúmulos. Y luego viene algo mucho más interesante, los supercúmulos, que son la agrupación de cúmulos. Cuando nosotros vemos esto en la perspectiva de los telescopios, como James Webb y otros telescopios que el hombre ha lanzado al espacio, automáticamente las consideraciones de espacio y de tiempo toman unas dimensiones inconmensurables. Por eso hablamos de que el tamaño es eternamente enorme, porque no hemos podido todavía medir con certeza el tamaño de lo que tenemos en el universo. Y hay teorías que ya surgen de una manera muy concienzuda, con muchas bases científicas, basados en las leyes conocidas, en el que nos afirman los científicos que esto que apenas vemos es una minúscula parte del inmenso universo, que está en permanente expansión. La obra divina está en permanente creación. No pensemos que Dios creó el universo y se quedó allí, estático. Esto continúa. Y lo que nosotros consideramos como el inicio, por ejemplo, de nuestro principio como sistema solar, es cuando ese sistema solar y esos polvos se formaron, eran el residuo de otros mundos, otros sistemas, otras galaxias que ya habían fenecido y colapsado. Esto nos pone en una condición de tiempo-espacio inconmensurable. Entonces, en ese análisis nos cabe otra vez preguntar, y luego como la pregunta, ¿no? Con otra pregunta, la lógica nos indica que estamos solos y bajo el concepto de la doctrina espírita y sus principios, no estamos solos. Y entonces, ante esto, ¿qué explica la doctrina espírita sobre los mundos habitados por seres encarnados o desencarnados? Bueno, la doctrina espírita, dentro de sus postulados básicos, nos dice que existe la pluralidad de mundos habitados. Lo que el hombre en su proceso de evolución, recordemos que la Tierra es un mundo de expiación y de pruebas, apenas saliendo de esas bases primarias que son los mundos primitivos, y estamos entrando apenas a lo que se va a denominar un mundo de regeneración.
los avances que tenemos como humanidad, científicos, realmente son muy pocos. En la historia milenaria de la humanidad, los últimos 100, 200 años son los que han indicado un avance en que la tecnología, acompañado de la ciencia, ha hecho descubrimientos que muchos de ellos son aplastados por otros descubrimientos. ¿Ok? En este orden de ideas, dentro de la doctrina espírita se maneja la, la certeza de que ese universo inmenso creado por Dios es un, una creación hecha para todos los espíritus que creados por Él deben habitar y evolucionar en esas esferas, en esos globos. Están mundos que son más primitivos que la Tierra, mundos de expiación y de prueba como la Tierra, y cuando hablamos de mundos primitivos hay muchos niveles. Mundos de expiación y de prueba como la Tierra hay muchos niveles. Mundos de regeneración, muchos niveles. En estos mundos, el bien está por encima del mal, aunque el mal todavía va a persistir de una manera asolapada, soslayada, pero ya no en las dimensiones de lo que se ve en la Tierra como mundo de expiación y de pruebas. Luego vienen los mundos felices o celestes y luego vienen los mundos puros. Esto nos indica que es una trayectoria. El espíritu encarna y evoluciona en los diferentes mundos. La existencia de esos globos es para que las humanidades, tanto materiales como espirituales, tengan abrigo y morada en ellos. Ese es el objetivo de la existencia de estos mundos. Pero no nos olvidemos que existen formas de materia que nosotros todavía ni siquiera entendemos. Hay formas de materia que son tan rarificadas que nuestros aparatos no están en las condiciones de registrar lo que en esa materia se desenvuelve. Es como si aquí en la Tierra no tuviésemos en los mares y los peces, no concebiríamos que ese tipo de vida puede existir y desarrollarse. Aquí lo tenemos y sin embargo hace parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y ahí el ser humano no puede vivir en esas condiciones, no puede vivir debajo del agua, respirar bajo el agua, pero hay seres que sí lo pueden hacer. La misma prueba está aquí en la Tierra. Hay desarrollo de seres bajo condiciones que para el ser humano son inconcebibles, pero hay seres vivos que pueden vivir en condiciones prácticamente extremas de frío, de calor, etcétera. El desarrollo de la vida inteligente es otro paso más que la evolución nos permite a través de esos planetas también. Cuando estás hablando de estos mundos habitados y estás hablando de como una progresión de los mundos, Sí. obligatoriamente tenemos que hablar de la reencarnación. ¿Qué tiene que ver la reencarnación con este tema? Víctor, la reencarnación está íntimamente ligada con el proceso evolutivo en otros mundos. Nosotros somos creados sencillos e ignorantes por Dios en un proceso espiritual y las reencarnaciones en los mundos físicos como el nuestro, en el que tenemos una corporeidad, ese proceso de reencarnación se va dando de manera cíclica. El espíritu evoluciona en esos mundos, desencarna, es un proceso de encarnación, estancia en el plano espiritual, aprendizaje, nuevamente sumergirse en el cuerpo físico, para que el espíritu en cada una de esas experiencias vaya adquiriendo más conocimientos, más destrezas morales. En esas encarnaciones nosotros tenemos la posibilidad de libre albedrío que es otorgado por Dios y en ese libre albedrío está nuestra elección, ¿no? Tomamos el camino correcto o el incorrecto y de acuerdo a eso nuestra evolución es más rápida o más lenta. Entonces, cuando ya, por ejemplo, superamos el tope evolutivo dentro de una esfera, por ejemplo, en la Tierra, si tú como ser humano ya tu bondad, tu amor hacia la humanidad fue tan trascendental que ya tu evolución espiritual está por encima del promedio, eres transferido como un premio, por así decirlo, a un mundo donde los estados de el bien que va más acorde a tus
a tus conquistas espirituales, es cuando entonces el espíritu encaja dentro de esas humanidades que son mucho más evolucionadas. Algún día, y está posiblemente en unos años, no sabemos, en 10 años, 20 años, 50 años, un siglo, pero el contacto se dará con estos seres que siempre han estado muy pendientes de nosotros porque somos inferiores. Y muchas veces ellos han estado como vigilando, tanto desde el punto de vista desencarnados como seres encarnados en otros globos. Hay muchas especulaciones y eso creo que lo tenemos que tratar con respecto a la existencia de los extraterrestres. Lógicamente que si aceptamos dentro de los patrones y de los conceptos espíritas, como nos enseña Kardec en el libro de los espíritus y en la Génesis, hay vida en otros mundos, lógicamente es la aceptación de vida extraterrestre. Lo que pasa es que siempre tenemos el extraterrestre como, bueno, muchas corrientes le han puesto formas que no son humanas, hasta de cucarachas, etcétera. Y nos habla claramente Kardec, Alan Kardec, que la composición de un cuerpo, la fisonomía de cuerpo, extremidades, cabeza, se mantiene como canon dentro del universo, ¿no? Las características particulares dentro de cada planeta son acorde a las características físicas de ese planeta. La doctrina espírita habla que el dogma de la reencarnación se basa en la justicia de Dios y en la revelación. Correcto. Y se ha revelado un poco a través de los libros espíritas sobre las primeras civilizaciones que estuvieron aquí en la Tierra, como los egipcios, ¿sí? Y que vemos que toda la tecnología que trajeron en su momento, superior a la de muchas otras civilizaciones que ya estaban aquí en la Tierra. ¿Qué Correcto. piensas al respecto? Bueno, hay un libro muy interesante que fue recibido por Francisco Cándido Xavier. Su mediunidad sirvió para que el espíritu Emmanuel nos hiciera las noticias, nos diera las noticias a través del libro A Caminos de la Luz. En ese libro hace un recuento desde los inicios de la constitución, de la creación de la tierra, el papel de mismo Jesús como regente, co-creador y administrador del planeta. Y cuando llegó el momento en el que ya el planeta, después de pasar por las eras geológicas, ya tiene habitantes, ya se comienza el proceso evolutivo de seres muy primitivos dentro de él, el planeta necesitaba dar un salto. Y como existe la fraternidad universal, hermanos de otros globos, en este caso específico de la constelación de Cochero, de Capella, que era un sistema solar, allí existía una característica como la que actualmente tiene la Tierra. Era un planeta de expiación y de pruebas que necesitaba pasar a un mundo de regeneración. El administrador de ese sistema habla con el administrador de este sistema, que es Jesús, y le dice, bueno, aquí hay un beneficio mutuo. Tú recibes aquellos espíritus rebeldes que ya no están acordes a este sistema, al paso que va a dar el planeta, y tú lo recibes y a la vez las civilizaciones que están acá, los grupos humanos que están acá, que están todavía muy primitivos, recibirían un influjo de desarrollo a través de estas reencarnaciones masivas de espíritus que ya tienen un concepto de tecnologías y avances en la intelectualidad conquistados, pero no morales. Entonces, ese intercambio va a generar un beneficio para ellos que son transferidos, para los que están aquí, que van a recibir ese influjo para dar el salto de desarrollo, y ahí entran en juego dos cosas: la ley de reencarnación, la ley de causa y efecto, la fraternidad universal en la apertura hacia el otro hermano que necesita y este que necesita de la ayuda del otro. Y es cuando llegan las grandes civilizaciones que muchos no entienden cómo llegaron y ya no existen, pero dejaron un legado maravilloso en, por ejemplo, los egipcios, eh, los, los pueblos que estuvieron en la meseta, en la llanura de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, la civilización griega, los mismos judíos, etc. Entonces, esto nos dice que esos hermanos
llegaron, se mezclaron, hicieron su labor, superaron su situación y volvieron a sus planetas. De ahí viene la famosa teoría del paraíso perdido, que era circunscrita a varias civilizaciones simultáneamente. Entonces, esto nos está indicando que sí ha habido una relación con los extraterrestres, pero no de la manera que nosotros pensamos, llegando naves a colonizar, no. Fue a través de esas reencarnaciones y como ellos vienen con un conocimiento, aportan a los pueblos más primitivos para su desarrollo. Lo mismo está ocurriendo con la Tierra en estos momentos, que muchos de sus habitantes están siendo transferidos a mundos inferiores donde ayudarán en ese proceso que hace miles de años ya ocurrió aquí en la Tierra. Esto nos lleva a muchas preguntas. En otras corrientes del pensamiento se habla de los extraterrestres, se habla de naves espaciales, pero no se toca el tema de la reencarnación, no se toca el tema de la comunicabilidad de los espíritus, no se toca la ley de causa y efecto. ¿Será que esta falta de ver otras aristas del conocimiento hace que a veces el tema no se entienda para la humanidad? Claro, precisamente la doctrina espírita aglutina todo y le da al contexto extraterrestre una connotación más divina, por así decirlo, y ya lo pone dentro de la circunstancia de los procesos evolutivos que todos debemos vivir y pasar. Entonces, es importante que nosotros aclaremos que el espiritismo eh, acepta la existencia de vida extraterrestre, pero no se amarra a las creencias en las cuales eh, se considera hasta que los extraterrestres son realmente el reemplazo de Dios y son Dios. Hay muchas creencias y muchas cosas que divagan con respecto a esto, y la doctrina espírita sí se encarga de aglutinar todos los conceptos sobre las grandes verdades universales para que la concepción de la vida en otros mundos tenga un acervo filosófico, lógico y moral. Juan, cuando el Maestro Jesús eh, dijo que hay muchas moradas en la casa de mi Padre, ¿no sería toda una antesala para el desarrollo de este tema que estamos tratando en el Sí, día de hoy? sí, ese es un punto bien importante porque Jesús se anticipó a todo esto que venía, y él tiene dos connotaciones esta acepción de las muchas moradas en la casa de mi Padre. Esa acepción significa las moradas físicas y las moradas espirituales, porque él estaba hablando simultáneamente de las moradas físicas, que son los otros mundos donde tenemos que seguir evolucionando, y las moradas espirituales cuando una vez desencarnados nosotros vamos a estar. Mil gracias, Juan, por todas estas anotaciones que nos ayudan y nos invitan a estudiar la doctrina espírita. Agradecemos a todos ustedes por seguirnos en este espacio, y para que cada día haya más suscriptores, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para notificaciones y también nos den un me gusta o un like para que este mensaje vaya pasando a otras personas. Los invitamos también a que se unan a nuestra obra social ingresando a www.fundacionremansodamor.org. Mil gracias por su sintonía y los esperamos en una nueva entrega de Luces para el Alma. Hasta pronto.